Gracias. Buenos días, casi buenas tardes ya. Presentamos ahora como último acto de este Congreso del Espacio, después de esta magnífica mesa que hemos tenido ocasión de escuchar, la Agenda Sectorial del Espacio. La Agenda Sectorial del Espacio es la octava agenda sectorial que se realiza en los últimos 2 años. Las agendas sectoriales están siendo un buen ejemplo de colaboración público-privada, como decía el presentador. La hemos hecho en colaboración con TEDAE, en colaboración con el CEDETI, a los cuales agradezco su labor, especialmente a todas las empresas participantes. Y también es un ejemplo de continuidad institucional y de estabilidad, porque se inició, está aquí Begoña, mi antecesora, se inició en la etapa anterior de la Secretaría General de Industria, se inició con la presentación de la Agenda Sectorial de la Automoción y ahora ya llevamos 8 agendas sectoriales que tienen como objetivo todas ellas, hacer una radiografía actual de cada uno de los sectores, 2, presentar los retos del sector, 3, las palancas de fortaleza que tenemos en España en cada uno de los sectores y, finalmente, hacer un detallado plan de actuación para cada uno de ellos. En el caso del espacio, pues el sector, yo creo que la mesa anterior un poco lo reflejaba, es sobre todo importante en 2 aspectos, por los efectos inducidos que tiene sobre la economía y la sociedad y por su factor de tecnología habilitante para muchas otras actividades. A nivel de efectos inducidos, se sitúa en investigación y en tecnología de frontera. Por tanto, tiene una alta externalidad positiva hacia la economía, hacia la sociedad, que va llegando no solo en el momento en que se invierte, sino que esa difusión, esa externalidad positiva, se extiende a largo plazo. Tecnología habilitante para otros sectores y actividades, lo hablaban también anteriormente, todo el ámbito de digitalización, la economía del dato, ahí el espacio, la industria al entorno del satélite es básica para la logística en una economía global, para la defensa y la seguridad. Hablaban también desde los aspectos más de industria de defensa, de seguridad, de capacidades militares, pero también de unidades como la Unidad Militar de Emergencias, que necesita tener esa información y datos en cada una de sus intervenciones. Y también en aspectos como el cambio climático, donde la necesidad de datos y de actualización de datos es absolutamente continua y perentoria. Y eso, a su vez, y enlazando con lo que se hablaba, nos va creando cada vez ese sector del espacio como servicio para el resto de la economía y para el resto de la sociedad. Los datos del sector no me extenderé mucho, pero sí que me gustaría dar algunas referencias. Invierte en I+D, obviamente, eso es una obviedad, que es un sector altamente intensivo en I+D, invierte el 11% de su facturación. Un sector altamente competitivo a nivel internacional, exporta el 83% del total de su facturación. Y, finalmente, aunque es un sector que podríamos calificar de pequeño, sí que con la afirmación que se hacía antes del espacio no va despacio, pues siguiendo la broma, hay una cosa muy seria, y es que entre 2016 y 2018 el sector del espacio en España se ha duplicado, llegando actualmente a más de 800 millones de euros de facturación. Por tanto, gran ritmo de crecimiento y también un amplio abanico de iniciativas y de empresas. De iniciativas y de empresas en el ámbito público, empresas como Hispasat, Hisdesat, nos acompaña la nueva presidenta de Hispasat aquí con nosotros, empresas privadas de primer nivel mundial como GMV,
Thales Alenia Space, las cuales he tenido ocasión de visitar en los últimos meses y es una auténtica maravilla poder ver lo que se está diseñando y produciendo desde aquí en Tres Cantos, y también nuevos entrantes que veremos y que se hablaba también a raíz de la última pregunta de la mesa anterior. Nuevos entrantes, el ámbito de New Space y todo el desarrollo que va a suponer, donde van a entrar empresas que quizás hace pocos años era impensable que por su tamaño, dimensión, pudieran entrar en un sector tan intensivo en I+D y en conocimiento como es el espacio. Y finalmente tenemos también centros tecnológicos, universidades de primer nivel, y el INTA es el mejor ejemplo que podemos poner. Ante estas capacidades también, y esa duplicación que hablábamos del tamaño de facturación del sector, indicar un tema importante. Hemos pasado de ser proveedor hace 2 décadas o hace una década, de tener capacidades puntuales, a ser actualmente capaces de integrar sistemas completos de un satélite, y las empresas que mencionaba anteriormente son una gran referencia a nivel europeo y a nivel mundial. Simplemente unas pinceladas del sector que quería destacar. A continuación, Jaime, cuando haga la presentación de la agenda, seguro que les hará una radiografía mucho más exhausta del mismo. Y finalmente quería hablar de iniciativas públicas, de la Administración. Se ha hecho alguna referencia también en la mesa anterior. Pues bien, el primer ejemplo que hay continuo durante los años, la política de participación del Gobierno de España en la Agencia Europea del Espacio, con una participación anual que estaba en torno a los 200 millones de euros y que pasará a ser de 700 millones de euros. Por tanto, incrementando ese compromiso de participación en la Agencia Europea del Espacio, con proyectos tan destacados como comentaban antes, donde está España liderando la misión en la cual ha participado el recientemente galardonado con el Nobel de Física de 2019. Estamos también trabajando en el nuevo reglamento del espacio, que debe suponer también un nuevo reglamento de desarrollo económico que permita el crecimiento de la actividad económica y de la dimensión de las empresas del sector. Y finalmente estamos especialmente contentos de haber aprobado recientemente la nueva generación de satélites SpainSat y de haber aportado 750 millones de euros para su desarrollo en los próximos años. El desarrollo que irá a cargo de Hisdesat, pero que tendrá un amplio impacto en toda la industria española, un impacto mucho mayor que tuvieron las generaciones anteriores. Y casi acabando, se ha hecho referencia antes un poco a la estructura administrativa, la coordinación interministerial, y es importante destacarla. Es importante destacar, hablaba del reglamento del espacio, pero más allá de los elementos normativos, comentar que la coordinación interministerial, la acción de gobierno, sucede aquí que como en el ámbito de defensa no estamos en un ámbito sectorial estanco, cerrado, sino que estamos en un ámbito de los que podríamos llamar de Estado. La coordinación, por ejemplo, en el grupo de coordinación, lo voy a leer para decirlo exactamente, el grupo de coordinación de la participación española en los programas europeos de navegación por satélite, que está activo desde el año 2013, es un gran ejemplo, dado que, por ejemplo, en 2018 conseguimos que todo el sistema de control de Galileo, el GSMC, viniera desde Reino Unido y la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea seleccionaran a España para ese cometido, y actualmente ya está el centro en el campus de La Marañosa con el apoyo y las capacidades del INTA. Por tanto, y de empresas españolas de referencia, como decía, como GMV, que es una de las principales contratistas del programa Galileo. Por tanto, son muchos los retos,
pero también son muchas las capacidades que se han ido desarrollando en los últimos años. Y se han ido desarrollando, y ahí el general Salom hablaba antes del esfuerzo, del largo plazo, y ahí la sociedad de la información no nos ayuda en nada, la inmediatez de Twitter, de las redes sociales, etcétera, nos está contagiando a todos los aspectos de la vida, incluso a veces a las decisiones, pero ahí el esfuerzo a largo plazo, el trabajo realizado por administraciones, por empresas y que sin duda debemos hacer un esfuerzo mayor o aún mayor por transmitirlo, y creo que esta agenda puede servir para ello, debe llevarnos a todavía un desarrollo mayor del sector en España. Sin más, gracias a CEDETI, gracias a TEDAE, dentro del ámbito de agendas sectoriales, de las 8 que se han presentado, y sumo la perspectiva de defensa que presentamos en FEINDEF, 3 son ámbito TEDAE, creo que ya no nos queda ninguno. Presentamos aeronáutica, perspectivas de defensa y hoy presentamos espacio. Eso es muestra de la importancia del sector y de la prioridad que se le da desde el Gobierno y los diferentes ministerios. Gracias también por la colaboración y siempre el impulso de las agendas. Y finalmente, una recomendación, y esto la organización me ha prohibido decir que habrá al final, pero ahora Jaime presentará la agenda, posteriormente el ministro de Ciencia nos acompañará y finalmente les recomiendo que se queden, les recomiendo encarecidamente que se queden porque habrá una gran sorpresa de primer nivel mundial para concluir este exitoso primer Congreso del Espacio y desde mañana mismo trabajaremos ya por el segundo. Gracias.